Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, primero que nada, a todos los que están aquí, porque con esta tarde tan bonita, soleada y maravillosa, se tomaron la molestia de venir aquí a nuestra casa, que es la UNAM. Mi nombre es Esther Quintero, yo soy directora de iniciativas globales de DePaul University, de la Universidad de DePaul aquí en Chicago, y desde que la UNAM llegó aquí a Chicago hemos tratado de hacer este tipo de colaboraciones que pongan en contacto a la comunidad mexicana con la comunidad mexicana en México, y esta tarde tenemos con nosotros a dos personalidades que vienen desde México a darnos esta plática. No voy a dar las presentaciones, eso lo harán después, pero es Guadalupe y Rubén, que ya han estado aquí también con nosotros anteriormente. Y ahora quiero presentarles enseguida a un muy buen amigo mío, que lo aprecio mucho y que ha hecho una gran labor aquí en Chicago. Es el doctor Javier Laguna, director de la UNAM. Gracias. Gracias a todos. Bueno, y por eso invito siempre a Esther, porque siempre habla bien de mí, y yo, a mi mejor amiga y mi mejor colaboradora en Chicago desde que la Universidad de DePaul y Esther representan ese esfuerzo. Bueno, quiero retomar el tiempo que se nos ha ido, asegurando que todos estemos aquí presentes. Agradezco su presencia, el tiempo que han tomado para dedicarnos a estar con nosotros en esta tarde. Y nada más unas reflexiones sobre la importancia, desde que estuvimos platicando con nuestros amigos de DePaul y con los colaboradores que nos acompañan, del tema de esta reunión. Estamos hablando del 5 de mayo, que por las razones que hemos percibido cada quien en individual, independientemente de dónde venimos, pues resulta que yo creo que es uno de los temas que podrían ser más estudiados desde todos los puntos de vista. En este momento vamos a acercarnos a los aspectos históricos, a los aspectos de traslado de la fecha a estas latitudes, Estados Unidos, y cómo el 5 de mayo, en los aspectos históricos, se ha convertido en una celebración que tiene un impacto muy importante, no solamente en la comunidad latina, que es la que lo celebra, sino que rebasa cuestiones que afectan inclusive los aspectos económicos de las mismas ciudades que lo celebran. El 5 de mayo yo creo que debe estar estudiado también por los psicólogos, por los sociólogos, por los antropólogos y todos los que puedan estudiar cómo un evento de esta naturaleza pues representa de alguna manera los aspectos de fusión cultural que muchas veces hemos encontrado en otros aspectos. Hablamos hace un momento de cómo la comida mexicana en Chicago con nuestros invitados pues representa en mucho sentido yo diría, en mi caso personal, pues como una pérdida en la traducción, porque lo que encontramos aquí pues no es exactamente lo que nosotros o yo comí en México. Sin embargo, tiene su propia identidad lo que observamos en esos términos gastronómicos. Pero en las cuestiones de fechas y demás, pues yo creo que aquí la pregunta es ¿cómo pasó esto? O sea, ¿qué sucedió desde lo que pasó en México hace 150 años? Y cómo ahorita en Estados Unidos el 5 de mayo es esta gran celebración que para mí no me deja de impresionar, que lleva, no es de ahorita, entiendo, son más de 20 años, 25 que esto se empezó a gestar, pero esos son los Juan Mora, el doctor Juan Mora va a comentarnos sobre esos aspectos, pero que yo estoy lleno de curiosidad. Entonces yo me congratulo de estar con ustedes, escuchar estas ponencias de ustedes, y a nuestros invitados agradecerles nuevamente que hayan aceptado acompañarnos a Chicago. Esto se lo digo a todos los que nos escuchan, están en la UNAM, y la UNAM, aunque no sean mexicanos, pero es la universidad de todos los mexicanos y todos los latinoamericanos, y en este momento las universidades ya son tan globalizadas que son la casa de todo aquel que quiere aprender, descubrir y escuchar cosas nuevas. Entonces eso es lo que es la universidad. En ese sentido pues les doy la bienvenida y le daré la palabra a Óscar Latriste, que es el subdirector de aquí en la escuela, conmigo colaborador cercano y mi guía en muchos sentidos, aunque me mal guía en ocasiones, la comida principalmente, que va a moderar esto y quien él va a presentar a los que nos acompañan y tener una visión más precisa de nuestros queridos invitados. Muchas gracias a todos. ¿Aquí está? ¿Se escucha?
Ok, pues, muchas gracias, Javier. Les agradezco a todos su presencia, el interés que han mostrado por venir a este evento. Estoy seguro que vamos a aprender mucho y sobre todo, como ya lo expresaba Javier, vamos a tener una oportunidad para reflexionar acerca de este evento, de esta fecha, de esta celebración. Hay aspectos que luego desconocemos y precisamente en este tipo de encuentros, en este tipo de trabajos, pues salen a la luz y nos aclaran muchas cosas, ¿no? De la vida del personaje, de la vida de México en ese momento, aspectos del patriotismo, aspectos que tienen que ver con el heroísmo, la defensa de la patria, y en este sentido, bueno, nuestros panelistas tenemos la fortuna de que uno es especialista en los conservadores y otro especialista en los liberales y otro es especialista en la realidad de los mexicanos, de la celebración del 5 de mayo, entre otros aspectos en los Estados Unidos. Esto pues nada menos es sintomático, es reflejo de la realidad del país en esos momentos. El siglo XIX es eso, ¿no? Son proyectos de nación, no quiere decir que unos sean los buenos y otros los malos, todos son mexicanos y todos comparten una herencia todavía colonial. Todavía México no acaba de salir totalmente de la colonia, y esto quiere decir monarquismo, quiere decir conservadores, quiere decir ya nuevas ideas también, liberalismo, etcétera. Tal vez, y esto pues bueno, lo saben los maestros que entre otros enseñan el periodo del porfiriato, tal vez es ahí cuando ya México definitivamente deja la colonia y ya se encamina sobre un proyecto más definido. Pero bueno, yo ya no voy a dar más datos al respecto. Parecería que va a presentar ponencia soy yo, pero no es el caso. Y en este momento pues me va a dar mucho gusto presentar a Guadalupe, a la maestra Guadalupe Gómez Aguado, quien bueno, tiene sus estudios en historia, la licenciatura, la maestría de sus estudios en el Instituto José María Luis Mora, y actualmente ella es doctorante al grado de Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿verdad? Guadalupe, entre otros muchos aspectos, tiene una línea de investigación, ¿verdad?, que se ha centrado en la época decimonónica, o sea, en el siglo XIX. Como decía yo, ella pues ha investigado, entre otros aspectos, la novela, el periodismo, la parte de los conservadores, pero sobre todo de la novela como fuente histórica, como fuente que nos puede dar datos para reconstruir ese pasado, para interpretarlo, reinterpretarlo inclusive. Y bueno, también en esto, pues nada menos que al investigar a los conservadores, no nada más los investiga en la primera mitad del siglo XIX, sino en la época de la Reforma, en la época del Imperio. Por eso, entre otras cuestiones que la invitamos, ¿no?, porque es ella estudia el momento pues de 1862, o sea, la invasión francesa. Guadalupe actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Historia en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, esta escuela que tradicionalmente recibe a extranjeros de todas partes del mundo que desean aprender, mejorar su español y la cultura mexicana.
Entonces Guadalupe, bueno, pues, o sea, no se desliga de los extranjeros o de la relación de México con los extranjeros, tanto en la vida diaria como en sus estudios. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Tiene infinidad de artículos publicados, todos relativos a este periodo, y algo que también ha ocupado mucho de su tiempo es la coordinación del diplomado denominado Un recorrido por la historia de México, de ahí del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Ella imparte uno de los módulos y también es la coordinadora de otros de los módulos del diplomado en estudios mexicanos. Entonces, ya sin más información, yo le voy a dar la palabra a Guadalupe y quiero invitar a mis otros compañeros a que pasemos aquí al frente, porque Guadalupe va a utilizar una presentación PowerPoint. Entonces, si nos quedamos aquí, pues imagínense ustedes, ¿verdad? Vamos a tapar y nos va ahora sí que a deslumbrar. Entonces, y adelante. Bueno. ¿Sí se escucha? Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada agradezco mucho al doctor Laguna y al maestro Alatriste la invitación este día para la oportunidad de estar aquí en Chicago con ustedes. Y bueno, además con este tema de la batalla del 5 de mayo, que como ya se mencionó antes, se ha vuelto una fecha emblemática en la historia de nuestro país. Entonces, bueno, cuando me invitaron a hacer esta presentación, la primera duda que tuve fue, bueno, o mejor dicho, me pregunté cómo vieron los conservadores mexicanos esta fecha del 5 de mayo. Entonces, mi primera idea era reflexionar sobre esto y realmente lo que encontré fue que para ellos esto es un tema muy complicado porque, bueno, de alguna manera el triunfo sobre el ejército francés se consideró como un triunfo mexicano sobre un invasor extranjero, pero el grupo conservador en ese momento estaba apoyando este proyecto de intervención que incluía la instauración de una monarquía en México. Entonces era un proyecto de nación que por un lado a ellos, digamos, ellos lo apoyaban y lo impulsaban, y por otro lado, pues la presencia del ejército francés en México era un tema difícil porque, bueno, no era, vaya, instaurar esta forma de gobierno mediante a las armas extranjeras no se justificaba por sí solo. Entonces, en ese momento hubo pocas voces que hablaron del asunto desde las filas conservadoras, y en la historiografía mexicana sobre este acontecimiento también se omitió mencionar el tema. Entonces, realmente es un tema difícil, evidentemente, para el conservadurismo, y entonces, bueno, lo que voy a tratar de hacer ahora en este momento va a ser un pequeño resumen del conflicto, de la batalla, y acabar concluyendo, bueno, por qué es difícil el tema, por qué no se menciona demasiado y qué ha significado, cómo se vio en la historia de México esta batalla del 5 de mayo. Entonces, bueno, la batalla del 5 de mayo fue una consecuencia, digamos, de la guerra civil o la guerra de reforma, una de las consecuencias. Esta guerra de reforma enfrentó a los mexicanos en dos bandos, ¿verdad? Los que defendían la Constitución de 1857 y la reforma, y quienes defendían a la Iglesia, a la que sentían amenazada por las leyes reformistas, y defendían también los fueros, los privilegios de las corporaciones como la Iglesia y como la milicia. Entonces, realmente esta guerra duró 3 años, fue una guerra civil muy cruenta, y el triunfo de los liberales sobre los conservadores en la batalla de Calpulalpan fue un triunfo que no significó retomar el control total del país por parte de las fuerzas liberales encabezadas por Benito Juárez.
En esta imagen ven ustedes una fotografía de la boda de Benito Juárez con Margarita Maza. ¿Sí? Que bueno, Juárez por supuesto representaba a las fuerzas conservadoras, ¿no? Perdón, a las fuerzas liberales. Si me oyera Juárez, ¿verdad? Bueno, entonces esta es una imagen del puerto de Veracruz, que fue el bastión liberal. Juárez en esta guerra de reforma se estableció en Veracruz y desde ahí dictó las leyes de reforma que causaron tanto problema a la Iglesia y a los grupos conservadores. Y bueno, en uno de los, Miguel Miramón, presidente de México entonces, y también general conservador, estuvo a punto de tomar Veracruz, pero no pudo hacerlo, y a partir de ahí tuvo derrotas continuas hasta la batalla de Calpulalpan, en la que perdió ya definitivamente la guerra. Esta batalla de Calpulalpan es interesante mencionarla porque, bueno, aparte de que marcó la pérdida de la guerra por parte del conservadurismo, fue una batalla en la que Ignacio Zaragoza se distinguió especialmente. Para este momento, este general que después ganaría la batalla del 5 de mayo, fue uno de los que ayudó al triunfo liberal. Ya este joven general ya fue una pieza importante para el triunfo de los liberales. Por otra parte también Guadalajara estaba bajo el mando de Leonardo Márquez, un general conservador, y también fue recuperada la ciudad de Guadalajara por Ignacio Zaragoza, por las fuerzas de Zaragoza, junto con Jesús González Ortega. Entonces, insisto, ya fue tuvo una presencia muy destacada en esta guerra de reforma el general Zaragoza, y de ahí que después fuera nombrado ministro de guerra por Benito Juárez en 1861. Mientras, como les decía yo, el triunfo liberal en 1861 significó que Juárez regresara a la presidencia, a la Ciudad de México, y encabezara el gobierno, y además fuera electo presidente constitucional. Por otra parte, estaba poniéndose en práctica un proyecto monárquico que, bueno, tenía ya muchos años de estarse maquinando desde Europa, y José María Gutiérrez de Estrada fue uno de los personajes que pugnó más por poner en práctica este proyecto conservador, que incluía un gobierno fuerte, incluso dictatorial, o una monarquía. Porque, bueno, se veía México como un país que había vivido una serie de conflictos, una serie de problemas durante las primeras décadas de vida independiente, y este proyecto conservador era una opción que quienes lo encabezaban consideraban como un proyecto viable para esta nación que necesitaba orden desde el punto de vista conservador y que había vivido, insisto, en la anarquía. Entonces, Gutiérrez de Estrada fue uno de quienes entrevistó con Napoleón III y de quienes invitó a Maximiliano de Habsburgo a encabezar el Imperio Mexicano. Entonces, bueno, todo este contexto previo a la batalla del 5 de mayo se dio a raíz de la intervención tripartita por las deudas que México tenía con España, Francia e Inglaterra, deudas que se venían arrastrando desde la época virreinal o desde el primer gobierno republicano, y que se habían ido acumulando porque el país no había tenido dinero para cubrir estas deudas. Entonces se decidió, cuando Juárez en 1861 declaró una moratoria de pagos de la deuda, porque las arcas del país estaban vacías, entonces se decidió intervenir militarmente para obligar a México al pago de los intereses de la deuda. Por supuesto, ni España ni Inglaterra pensaron nunca apoyar a Francia en la instauración del gobierno monárquico que se estaba planeando. Ellos solamente querían la seguridad de que se les iba a pagar el dinero que México debía. Bueno, esta es más o menos el monto de la deuda externa de México en 1861. Como ven, la cifra mayor es la que se debía a Inglaterra por esta deuda que se pidió, es un préstamo que se pidió en el primer gobierno republicano en 1824, y a Francia era a quien se le debía menos dinero, como ustedes ven. Sin embargo, durante la Guerra de 3 años, Miguel Miramón solicitó un préstamo a un banquero suizo
en el cual emitió estos famosos bonos Jekker. Jekker era este banquero, y entonces le prestaron a Miguel Miramón 750,000 pesos, pero se le cobraban 14 millones de pesos. O sea, a cambio se adquirieron bonos por 14 millones de pesos. Y para este momento Francia adquirió esta deuda y reclamaba 55 millones de pesos de pago, que por supuesto Juárez se negaba a reconocer, diciendo que era un gobierno que no le correspondía porque no había sido su gobierno el que había pedido ese préstamo. Y entonces, sin embargo, este fue el pretexto de Francia para exigir el pago de intereses. Finalmente decidieron, mediante la Convención de Londres, se decidió la intervención en México, se mandaron buques a las costas de Veracruz y de Tampico, y desde ahí la idea era exigir al gobierno mexicano, como les decía yo, la seguridad del pago. Sin embargo, Francia, que tenía intereses que iban más allá de las reclamaciones económicas, decidió romper el pacto que había hecho con España y con Inglaterra y emprender esta intervención armada, con la que, una vez ganada la intervención, una vez pacificado el país, como se decía entonces, se iba a instaurar este gobierno monárquico. En ese momento se invitó a Estados Unidos a participar en esta intervención, por cierto, pero bueno, Estados Unidos estaba inmerso en su guerra civil o guerra de secesión, y entonces, por supuesto que no tenía tiempo de mirar a los problemas de México porque tenía sus propios conflictos. Por otra parte, también se dice que Napoleón III, en este proyecto imperialista, coqueteó con los confederados norteamericanos para que apoyaran su proyecto y después hacer un frente común en el continente americano, buscando el apoyo de los confederados y fundando un gobierno conservador y monárquico en México. Entonces, hay que decir que en este contexto vemos que México era un ajedrez de un juego político internacional, que significaba para Napoleón III tener una presencia europea monárquica en América, detener el avance de Estados Unidos, de la República Liberal estadounidense, que era también una amenaza para el poder de las potencias europeas. Y por otra parte también Napoleón III tenía intereses económicos muy fuertes, quería invertir en minas de oro en Sonora, y por otra parte también él aducía como uno de los motivos de esta intervención el rescatar a la raza latina en América. Él se sentía el garante de esta latinidad, por decirlo de alguna manera. O sea, había muchos intereses, insisto, atrás de este proyecto. Y por su parte, la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón, española, sentía que tenía derecho a reclamar como a México como parte integrante de la monarquía española, y también por eso tenía legitimidad este proyecto. Por supuesto, las ambiciones francesas llevaron al rompimiento, como les decía, con Inglaterra y España, que solo querían que se respetaran sus intereses económicos, y los campamentos franceses desembarcaron en Veracruz y se internaron en el territorio mexicano para tomar la Ciudad de México. Para ellos, en ese momento, México era un país exótico, atrasado, inmerso en terribles problemas, y pensaban que iba a ser muy fácil llegar a la Ciudad de México y pacificar el territorio, que no iban a tener ningún problema para llegar, ¿sí? Incluso además pensaban que iban a ser muy bien recibidos por la población mexicana, ¿sí? Hay testimonios de que Napoleón III decía que Puebla era una población no mayor de 2,000 habitantes, que no tendría ningún problema en ser pacificada en ese momento, y no hubo una preparación una preparación especial para la toma de Puebla. Es decir, el ejército francés, en ese momento el mejor del mundo, pensaba que no iba a tener el menor problema en tomar la ciudad, y digamos que hubo un exceso de confianza por parte de Lorenzés, que era el general francés, que se iba a enfrentar al ejército de Ignacio Zaragoza. Bueno, aquí vemos una de las imágenes emblemáticas de esta batalla de Puebla, en la que se enfrentaron
franceses y mexicanos, y que fue vencida por la habilidad estratégica, fue ganada por los mexicanos gracias a la habilidad estratégica de Zaragoza, que se dice, analizando los partes de batalla y su actuación, que fue verdaderamente excepcional la estrategia militar que siguió, y bueno, la valentía tanto del ejército mexicano como también, hay que decirlo, del ejército francés. Entonces, esta derrota francesa fue una sorpresa impresionante tanto para Francia como para muchos países europeos, y bueno, por supuesto, en América se sintió como una muestra de lo que podía ser, de lo que se podía conseguir en México si los mexicanos estaban unidos, ¿no? Así se dijo en ese momento. Como yo les decía, los testimonios conservadores de ese momento evitan el tema, no lo mencionan, y después cuando se reconstruyen todos los pormenores de esta intervención francesa, no se habla del 5 de mayo de 1862. El tema se obvia, digamos, y se habla solamente de la pérdida de la ciudad de Puebla en mayo de 1863 y de la llegada de los franceses a México. Entonces, diríamos que es un no tema, como diría también Mauricio Tenorio. Entonces, bueno, aquí tenemos imágenes tanto del general Lorenzés como de Ignacio Zaragoza, que, bueno, después del triunfo mexicano en la batalla, esto va a llevar a que Napoleón III mande a un nuevo general a hacerse cargo del ejército francés, siga una estrategia distinta y retire a Lorenzés del mando de las tropas, porque bueno, aparte esto significó una gran humillación. También hay que decir que en Francia misma la opinión acerca de la intervención era poco favorable, es decir, no había un consenso en cuanto a que Napoleón encabezara esta intervención, y no había, muchos franceses estaban totalmente en contra de lo que consideraban una aventura que no iba a ir a ningún lado. Entonces, incluso se llegó a decir que era solamente un proyecto de Napoleón, ¿verdad? Entonces, bueno, en los fuertes de Loreto y Guadalupe es en donde se llevó a cabo la batalla, y hay muchas pinturas como estas que les he puesto que representan esta gesta heroica y que recuerdan el triunfo mexicano en esta batalla. Esta es otra de estas imágenes. Entonces, bueno, como ya sabemos, este triunfo mexicano no significó la derrota del ejército francés, sino un contratiempo que fue subsanado un año después, ¿verdad?, cuando regresó el ejército francés y venció ahora sí a las tropas de Jesús González Ortega. Pero desde ese momento, ya decía yo, que se empezó a festejar el 5 de mayo como una fecha emblemática del triunfo de los mexicanos frente a las potencias extranjeras. Es otra de estas imágenes. Y bueno, es interesante mencionar que en el momento en que se gana esta batalla, como yo les decía, bueno, Benito Juárez le dio una condecoración a Zaragoza y se empezó a hablar de conseguir dinero para darle un reconocimiento mayor, y en los donativos que se hicieron para conseguir esto, para premiar a Zaragoza, hay pruebas de que, bueno, hay un donante que era precisamente Gutiérrez de Estrada. Este personaje que fue a Europa a traer a Maximiliano y demás, aparece como donante para el premio Zaragoza. No se sabe si realmente fue algún bromista que lo hizo a nombre de Gutiérrez de Estrada, o si realmente, como les decía yo, fue tan ambivalente el sentimiento frente a este triunfo que hubo intención de apoyar a Zaragoza, aunque hubiera este proyecto monárquico atrás. Por eso les digo, es un tema que da para mucho, para investigarlo mucho más a fondo, ¿verdad?, esta actitud conservadora. Entonces, bueno, esta caricatura se llama Donde hay gustos hay sustos, y representa a Napoleón III con varias espadas clavadas en el pecho, una de ellas la batalla de Puebla. ¿Sí? Son otras derrotas de Napoleón de esos años que tuvo en Europa, pero una de las espadas es precisamente esta derrota en Puebla.
Y bueno, Elías Fori fue el general que envió Napoleón III para que finalmente triunfara sobre los ejércitos mexicanos, y fue quien acabó. Muchas gracias, Guadalupe. Interesantísima tu presentación. Estoy seguro que, bueno, estamos aprendiendo muchísimo. Y bueno, seguimos en esta tónica, ¿verdad? De seguir aprendiendo, seguir reflexionando. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentar a nuestro siguiente ponente, otro invitado de la UNAM, el maestro Rubén Ruiz. Él igualmente tiene sus estudios de maestría y por el Instituto José María Luis Mora, y actualmente es doctorante en historia, ¿verdad? También por la UNAM. La línea de investigación de Rubén, como decía yo anteriormente, al contrario de Guadalupe, o como complemento del perfil que ha seguido Guadalupe, es el liberalismo sobre todo pues en el siglo XIX, en la época que se da esta intervención francesa. Pero bueno, no nada más ese tema, también las relaciones internacionales de América Latina en este siglo. Aunado a estos temas, Rubén también ha incursionado en el aspecto de la vida religiosa de los mexicanos, el papel de la Iglesia en México, en América Latina. Y bueno, y sobre esto, en los temas anteriores, Rubén ha impartido cursos, tanto en la UNAM como en otras instituciones, y ha publicado una infinidad de artículos, ensayos, capítulos de libros sobre estas temáticas. Asimismo, bueno, pues ha participado en muchos eventos de carácter científico, congresos, simposiums, etcétera. Actualmente Rubén se desempeña como el secretario académico de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues bienvenido, Rubén, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar la invitación de el UNAM USA, al doctor Javier Laguna, su director, al maestro Óscar Alatriste, secretario académico de esta unidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, buen amigo desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que por eso fue por lo que me invitó, más que nada porque somos buenos amigos y entonces, bueno, siempre hay confianza para plantear este tipo de cuestiones. También quiero agradecer a la Coordinación de Humanidades, que fue la que hizo posible mi presencia aquí, y bueno, pues aquí estamos para dialogar un poco acerca del 5 de mayo, el significado que esto tuvo y puede seguir teniendo para la vida de las comunidades mexicanas en todo el mundo. Yo me planteaba, bueno, ciertamente es un momento muy importante por el cual estamos pasando, por el cual la conciencia histórica de los mexicanos está pasando y frente al cual la batalla del 5 de mayo también tiene un significado. Y entonces, para ejemplificar esto, me permití yo hacer una comparación de algo que los mexicanos vivimos pues, en nuestra cotidianidad y que todavía tenemos algunas vivencias al respecto. Si ustedes van a México y les entregan un billete como estos, pues es un billete de circulación legal, es el billete de 500 pesos, fue el billete de 500 pesos en el cual está representada la figura de Ignacio Zaragoza, está representado ahí un fragmento de un cuadro que se hizo a principios del siglo XX, 1903 más específicamente, representando una de las escenas del 5 de mayo. De hecho, muchos de esos cuadros lo que hacen es recrear situaciones que están siendo descritas en distintas partes de la correspondencia de los partes militares, de las memorias de algunos de los que participaron en esa batalla. Y en la parte de atrás está una cúpula
representativa de Puebla, y por ahí un angelito de la Victoria que representa por una parte a la Puebla de Los Ángeles, pero a la vez la victoria frente al invasor francés. Pero puede ser que cuando lleguen a México y les den un billete, cuando cambien su dinero en el aeropuerto y les den un billete como este, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Resulta ser que no es como el que me platicaron que era. Zaragoza creo que engordó un poco, ¿no? El pelo se le enchinó un poco más y está un poco desaliñado, y pues las cúpulas poblanas que se transformaron totalmente, y vemos a una mujer sumamente famosa, Frida Kahlo, ¿no? Ciertamente hay una diferencia entre ese billete y este, ¿verdad? Bueno, perdón, ya me pasé. Bueno, el hecho concreto es que fue una decisión consciente del gobierno mexicano de quitar la referencia a la batalla del 5 de mayo para darnos en la cotidianidad, insisto, en el día a día, darnos una imagen que no tiene nada que ver con el asunto. Pareciera ser que se están tratando de echar paletadas de tierra sobre un hecho que muchos consideramos un hecho fundamental en nuestra historia, sobre uno de los hechos de armas más gloriosos de nuestro país, ¿no? Y parece ser que lo queremos olvidar. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Bien lo planteó la maestra Gómez Aguado, una de las razones tiene que ver con eso. Al final de cuentas, en México ha habido cuando menos un par de grandes proyectos nacionales que a lo largo del siglo, y desde que se obtuvo la independencia y a lo largo del siglo XIX, estuvieron presentes, estuvieron latentes y que fueron dirimidos por las armas. La guerra de reforma no es otra cosa que un equivalente a la guerra civil norteamericana, en la cual dos sectores del país están peleando entre sí para decidir cuál es el que decide, cuál es el que marca, cuál es la ruta preeminente para el país en su avance hacia en la construcción de su presente, pero sobre todo en su avance hacia el futuro. En la guerra de reforma entonces está marcando eso, y lo que nos muestran estas imágenes de los billetes nos está diciendo que esta sigue siendo de alguna manera una lucha, una confrontación vigente dentro de nuestra sociedad. Sigue habiendo cuando menos dos grandes proyectos de sociedad, sigue habiendo distintos referentes históricos. Sabemos que la historia se utiliza como un instrumento para la construcción de identidades, para la construcción de referentes, para la construcción de elementos que nos ayuden a dar un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, un sentido de que somos lo que somos y que podemos seguir funcionando como tales. Seguimos teniendo entonces en México ese tipo de conflicto, ese tipo de situación. Bien, para poder entender por qué el 5 de mayo se convierte en una parte muy, muy importante de esto, a lo mejor valdría la pena hacer un rapidísimo recuento. De alguna manera la presentación de la maestra Gómez Aguado nos ha ayudado mucho a ver una serie de elementos ahí, y a mí me gustaría puntualizar todavía un par de elementos más. El primero es en el qué pasó. Aquí tenemos un mapa de México en el recuadro que está del lado derecho mío, del lado izquierdo de ustedes. Está marcado el mapa de México, se ve muy claramente el Golfo de México, y el recuadro en el cual hay un acercamiento y en el cual se ve claramente dónde está ubicado Veracruz, dónde está ubicado Puebla y dónde está ubicada la Ciudad de México, que sería más o menos la ruta que se planteaba el ejército invasor francés para tomar el control del país. Y bueno, esto no era gratuito, el seguir esa ruta no era gratuito. Todas las entradas y todas las salidas internacionales de México en aquella época tenían que pasar por Veracruz. Sí, había algunos otros cuantos puertos bastante menores en el Golfo de México, particularmente ahí en Tampico, también por ahí alguno en Tabasco, por supuesto Campeche también, pero no eran puertos de una magnitud verdaderamente significativa, pero sobre todo no eran puertos que permitieran un acceso fácil para la época hacia la capital de la República. Entonces, si se quería dominar, si se quería controlar el país, tenía que pasarse necesariamente por Puebla. Era un paso obligado, era un paso que no se podía evitar. Por eso es que es tan importante entonces la defensa de Puebla, y por eso es tan importante en 1862 la victoria
en Puebla, porque es un lugar, es un espacio sin el cual no pudiera haber habido ningún otro paso de ocupación del territorio nacional. Este es un mapa que es todavía un acercamiento en donde se van mostrando los distintos pasos, los distintos momentos del avance francés. Aquí nada más cabría señalar, la maestra Gómez Aguado nos señaló, empieza el ingreso a partir de ese punto que está al extremo de mi izquierda, al extremo de su derecha, y que es Orizaba. El ejército francés estaba estacionado ahí porque cuando se hace el desembarco, las fuerzas intervencionistas hacen unas negociaciones con el gobierno juarista y el gobierno le permite a las tres fuerzas expedicionarias salir de la tierra baja, salir de la tierra caliente, que en el caso mexicano era una tierra sumamente malsana. Había una fiebre de nombre, la fiebre amarilla, que era una garantía de muerte en caso de que se contrajera. Y entonces, de alguna manera, se permite el ingreso de las fuerzas expedicionarias hacia el interior del país en el ánimo de que se pudiera llegar a un acuerdo en un momento determinado. Bien, ¿qué pasa el 5 de mayo? El 5 de mayo es muy sencillo. Hay unas defensas en los cerros de Loreto y de Guadalupe, que tiene una muy pequeña fortificación en su cima. Si ustedes visitan esos lugares se van a sorprender realmente de lo que desde una mirada del siglo XX lo vemos como insignificante. Son unos espacios verdaderamente pequeños, son unos espacios muy cerrados, en fin, es un espacio muy parecía ser, insisto, insignificante frente a lo que se va a pelear ahí. Y aquí lo que me interesa señalar es que ese es el lugar que Ignacio Zaragoza escoge para la confrontación. Él, como es el que está defendiendo el terreno, puede decidir en dónde sienta sus tropas y para que pudiera entrar el enemigo tendría que haber pasado por ahí. Ahora, pero hay otro elemento que es importante. Las tropas francesas, usualmente se habla de que el general Lorenzés realmente fue muy impertinente, realmente no planeó la batalla, hizo las cosas muy, diría mi padre, a la trompa taleja, así ahí se va como sea, ¿no? Somos tan grandes, somos tan buenos, estamos tan bien equipados, estos mexicanos son tan insignificantes que ya podemos considerarnos dueños de México. Y eso se lo escribió a Napoleón III antes de la batalla de Puebla, ¿sí? Pero él estaba pensando en eso también porque estaba esperando que unas fuerzas conservadoras que venían del centro del país llegaran por la retaguardia al ejército juarista, al ejército mexicano, ¿sí? Y entonces poder agarrar como pinza a la ciudad de Puebla. Que llegaran por un lado los franceses y que por otro lado llegaran los mexicanos en una acción concertada, ¿no? Y entonces fue muy importante para evitar que eso sucediera una acción que se dio en la población de Atlisco. Había por ahí otra marquita en el mapa que les mostré en un momento determinado, esa es la población de Atlisco, en el cual fuerzas que envió el general Zaragoza bajo las órdenes del general Tomás Ojaran detuvo a Leonardo Márquez y entonces él nunca pudo llegar hacia Puebla para hacer la pinza que estaba planeada. La lucha es una lucha bastante encarnizada, las reseñas hablan de que es una lucha pues prácticamente de cuerpo a cuerpo. Insisto, las imágenes que nos presentó la maestra Gómez Aguado están recuperando relatos de la época, aún aquella en la que se ve al artillero lanzando la bala de cañón sobre un suabo que está tratando de llegar a la posición en donde está el cañón. Eso es en el fuerte de Loreto, ¿sí? Son hechos que se están sucediendo. Es una batalla muy encarnizada y esa es una de las cosas que el parte de guerra del general Zaragoza hará enfático al general Ignacio Mejía, al general Ignacio Mejía. Él enfatiza claramente que las fuerzas mexicanas lucharon con bravura. Y lo mismo dicen también algunos crónicas, algunos relatos de historiadores conservadores, que primero elogian el enorme valor de las fuerzas francesas y después dicen los mexicanos estuvieron a la altura. Entonces ahí hay ese elemento que es sumamente importante. En fin, les decía yo, estaban las fuerzas intervencionistas esperando la llegada de
de Leonardo Márquez con sus refuerzos. Y efectivamente nos dice Niceto de Zamacois, después de la que se retiran el 5 de mayo, son 3 cargas que hacen hacia el fuerte de Guadalupe, hay una carga que se hace por una llanura que hay entre los dos fuertes, y luego también por otro de los costados del Cerro de Loreto. Tratan de llegar, terminan retirándose a esperar que lleguen los refuerzos que nunca llegaron. Ahí está uno de los elementos de la genialidad del general Zaragoza: poder prever, poder tener la visión general y detener el embate que viene desde atrás. E insisto en esto que decía el general Zaragoza, ¿sí? Y ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. Y ese es uno de los elementos que me parece a mí tenemos que recordar de ese momento. Una lucha desigual, una lucha en la cual hay un ejército entrenado, hay un ejército bien preparado, hay un ejército que tiene una larga experiencia de guerra, y aquí tendríamos que recordar que los franceses no eran neófitos en esta tarea de estar haciendo guerras en distintas partes del mundo. Tenían su legión extranjera, famosa por sus cualidades guerreras, pero además la política de Napoleón III había sido una política justamente de hacer una serie de guerras tanto dentro del continente europeo, como se ve claramente en esta imagen que también nos presentó la maestra Gómez Aguado, sino también hasta el otro lado del mundo. Justamente en 1861 los franceses están entrando en Indochina, están apoderándose de un territorio del cual no solo saldrán allá hasta la década de 1950, ¿sí? Gracias a la intervención de otra gran potencia imperial del siglo XX, ¿no? Pero bueno, esto nos está hablando justamente de que era un ejército que tenía una gran experiencia guerrera, y frente a eso los mexicanos se portan, diría coloquialmente también mi abuelito, a la altura de las circunstancias, ¿no? Bien. Pero esto, bueno, pues es el parte de guerra del general vencedor, tiene que decirlo, pero Niceto de Zamacois, que es un historiador conservador, dice lo mismo. Elogia las virtudes guerreras del ejército de la intervención, pero a final de cuentas los soldados mexicanos también tuvieron un papel sumamente importante al respecto. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos por qué pasó. Esa batalla no es una anécdota. Esa batalla no es un hecho circunstancial, esa batalla no es algo que sucedió pues porque bueno, alguien se equivocó de juicio y mandó a un ejército grandote a un lugar en el que pensó que podía sacar algo. No, hubo circunstancias muy concretas, muy específicas que nos ayudan a entender por qué pasó eso. A mí me parece que cuando menos hay 4 elementos aquí que tendríamos que considerar. En primer lugar, la situación interna de México, de la cual ya nos habló bastante bien la maestra Gómez Aguado, pero también está el interés imperial francés, que responde a los intereses de Napoleón III para consolidarse como el amo, en primer lugar, de Francia. Está teniendo una enorme cantidad de problemas para consolidar su gobierno al interior de su país. Y también tendríamos que ver que ahí la situación en los Estados Unidos de América influirá de una manera determinante para que esto suceda. Y por otra parte, esto también tendrá una serie de elementos que repercuten en el resto del continente americano. En Puebla no se peleó nada más en contra de la intervención francesa en México, sino se peleó por un principio muchísimo más grande, y eso fue muy claramente visto por los distintos gobiernos hispanoamericanos. Ya se me está terminando el tiempo, entonces voy a tratar de ir un poco más rápido al respecto. Bueno, en relación a los problemas internos de México, me gustaría nada más insistir en esta idea. Se ha terminado la guerra de reforma, y es una guerra que está representando un intento por una parte de la sociedad mexicana por establecer los nuevos parámetros de organización para su país. Parámetros de organización que están, ellos decían, viendo hacia adelante. Y establecer las instituciones de gobierno, las instituciones políticas, las instituciones jurídicas, las instituciones económicas más adecuadas a lo que se considera el futuro de la humanidad. Una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, cuando leemos la correspondencia de Benito Juárez, tanto en la Guerra de Reforma como después, durante la intervención francesa, es que él está convencido que él y su partido
están representando los más altos intereses de la humanidad, los más altos intereses del desarrollo del ser humano. Y eso es muy importante, pero insisto, está significando una ruptura muy importante. Lo dijo en algún momento Óscar, en algún momento de la presentación. Es cuando se está rompiendo con la herencia colonial y se está planteando la posibilidad de un país moderno. Esto tenemos que recordarlo. A ver, pero también el interés francés tenía otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Vale la pena que lean con detenimiento esta diapositiva, porque son palabras de Napoleón III, justamente al general Fauré, cuando le está dando las instrucciones para ir a México y le está explicando por qué es importante para los franceses ir hacia México. Y en primer lugar está hablando de una cuestión muy, muy clara. Aquí no hay que latinidad, aquí no hay que me llamaron a rescatarlos, aquí no, bueno, sí está diciendo vamos a darles estabilidad y ayudarles a que escojan el mejor sistema de gobierno, pero está diciendo de una manera muy clara. Nos interesa su economía y nos interesa que su economía nos alimente. No es indiferente la Europa a América, porque esa América alimenta nuestra industria. Más claro, ni el agua, ¿no? Bien. Pero frente a eso también hay otro elemento que Napoleón III le deja ver muy claro a Fauré, que tiene que ver con la confrontación frente a los norteamericanos. Y no es una confrontación cultural como muchos nos la quieren hacer ver cuando se dice, bueno, es el mundo latino frente al mundo anglosajón. Sí, eso es una parte. De hecho, el término Latinoamérica lo inventan los franceses, lo inventa Napoleón, bueno, un intelectual orgánico de Napoleón III. También tienen que poner un alto, tienen que poner un coto al crecimiento de los Estados Unidos. A lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos son vistos en países como los distintos que conforman la América Latina y en algunos europeos, ¿no? Pero particularmente los latinoamericanos, como la esperanza al futuro. Un país que había sido colonia, un país que ha luchado por su independencia, pero un país que es pujante, que está creciendo, que está ocupando nuevos territorios, que está teniendo un comercio que está abarcando una buena parte del mundo, que se está planteando proyectos de corto, mediano y aún de muy largo plazo. Se plantean entonces como un ejemplo para aquellos países que han sido colonia. Y frente a eso, pues la actitud de los países hispanoamericanos, es decir, queremos ser como ellos. Y desde otras potencias, es decir, no nos interesa que ellos sean los que controlen el comercio de la mitad del mundo. Bueno, podríamos decir la tercera parte del mundo, ¿no? Del nuevo mundo. Pero en fin, por ahí está el planteamiento del imperio napoleónico. Pero tenemos que recordar que también para los Estados Unidos esta situación tiene muchísima importancia. Los Estados Unidos están viviendo su desgarramiento propio, su guerra de secesión, su guerra civil. Y tendríamos que recordar que hasta 1863, mediados de 1863, si bien se han estado dando sus cates de un lado y de otro, se han estado dando sus golpes de un lado y de otro, tendríamos que recordar que las victorias habían sido más hacia el bando del sur que hacia el bando del norte. El bando sureño estaba mucho más adecuado, estaba mucho más preparado para la guerra civil, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con Gettysburg? Ahí se está marcando un cambio de ruta en la guerra norteamericana y entonces ya el triunfo de los yanquis, el triunfo del norte industrializado se puede hacer más factible a partir justamente de la batalla de Gettysburg. Entonces estamos viendo que de alguna manera lo que está sucediendo en los Estados Unidos, si bien no está incidiendo en el desarrollo de la guerra, sí le preocupa mucho lo que esté sucediendo en México. ¿Por qué? Con la batalla de Puebla, cuando se gana en 1862, se detiene un año el avance de las tropas francesas hacia el interior de México y para el control del interior del territorio. Y cuando ya toman en mayo del 63 Puebla y ya pueden avanzar hacia el interior del país, ya lo que está sucediendo más al norte ha cambiado de rumbo. Y esto evita algo que de alguna manera ya apuntó la maestra Gómez Aguado, la posibilidad de un acuerdo entre la Confederación y el gobierno imperial francés.
Si nosotros recordamos, uno de los instrumentos que utiliza el ejército de la Unión en contra de los confederados es el bloqueo de sus puertos, el impedirles la entrada y la salida de productos comerciales. Si hubiera existido un acuerdo entre el imperio de Maximiliano en México, entre el imperio napoleónico en México y los confederados, hubiera sido literalmente imposible para las fuerzas de la Unión mantener los bloqueos sobre los puertos de la Confederación. Entonces, el retrasar un año, aunque fuera nada más un año, podríamos decirlo como niños discutiendo, aunque fuera nada más un año, fue muy importante, dados los tiempos que están sucediendo en la historia norteamericana. Por eso es que, de alguna manera, algunos historiadores liberales, ellos, ya desde muy poco tiempo después de terminada la intervención francesa y el Segundo Imperio, están argumentando que, pues, para los norteamericanos fue muy importante la victoria del 5 de mayo. En fin, y nada más para concluir en este sentido, diría yo que para los países hispanoamericanos también esta batalla fue sumamente importante. ¿Por qué? El recurrir a la fuerza de las armas para cobrar deudas no pagadas era de lo más común en el siglo XIX. Ya ahora lo que hacen es se arman revoluciones o más o menos pacíficas y por procedimientos democráticos caen unos presidentes y suben otros. Eso lo vimos en Europa en los últimos meses, ¿no? Pasó en España, pasó en Grecia, pasó en Italia, en fin, ¿no? Con el fin de asegurar el pago de las deudas, cayeron unos gobiernos y se nombraron otros que garantizaran el pago de la deuda. En el siglo XIX el procedimiento era un poco menos artificioso, era muy sencillo. No me pagas, te mando a mi ejército y frente a mi ejército te las arreglas para ver qué es lo que vas a hacer. Y eso lo habían hecho tanto Inglaterra como los franceses. A los mexicanos les había tocado en 1838, cuando por una deuda, le destruyeron la pastelería a un pastelero francés en la Ciudad de México, se enviaron tropas francesas a bloquear el puerto de Veracruz. Era un recurso muy utilizado. Y si no era ese el caso, en el caso español, que también estaba teniendo problemas muy serios para reconformar su estructura de gobierno, el recuperar de alguna manera lo que había sido sus antiguas colonias representaba un atractivo muy grande. La década de 1860 es un momento en el cual tanto británicos como franceses como españoles están teniendo intervenciones armadas en distintas partes de la América hispánica, de la América Latina. Entonces, para esos países, el hecho de que hubiera alguien que se pusiera al tú por tú con la fuerza intervencionista, que no aceptara negociar nada más porque el otro era más fuerte, que se les pudiera plantar y que pudiera derrotarlos, era algo verdaderamente muy significativo. De hecho, los mexicanos contaron con un muy buen aliado desde el inicio desde que se están haciendo las negociaciones en Londres para este tratado entre las tres naciones que van a intervenir al país. Los mexicanos tuvieron un aliado muy importante en el gobierno del Perú. ¿Por qué? Porque el gobierno del Perú veía que si algo pasaba en México, le pasaba a toda la América hispánica. Entonces aprovecharon su sistema diplomático para enterarse de qué es lo que estaba sucediendo, informaban al gobierno mexicano de cómo iban los avances en las negociaciones tripartitas, después envían a un representante de nuestro país, a México, para que estuviera ahí enterándose, enviando información y que va a servir como un enlace. La correspondencia del gobierno constitucionalista mexicano va a ser manejada en buena medida a través de la representación diplomática peruana en México. Se van a ir generando una serie de acciones para ir creando un sentimiento de pertenencia común y vamos a ver en distintas partes de América hispánica manifestaciones, vamos a ver reuniones, vamos a ver organización de actividades para recabar fondos para enviarlos a México en la lucha de su defensa y vamos a ver cómo
en países como en Chile, en países como Colombia, en países como la República Dominicana, inmediatamente que se tienen noticias de lo que sucedió el 5 de mayo en Puebla, enviarán sus felicitaciones al gobierno encabezado por Juárez, se generarán una serie de reconocimientos a esto. Cuando Juárez es nombrado por primera vez benemérito de las Américas, que es en la República Dominicana, todavía no ha terminado la guerra, ¿sí? En el caso chileno se hace una medalla para conmemorar que se venció el 5 de mayo. De alguna manera, para todos estos países, esta lucha que se está dando en el caso mexicano es algo más que algo que está sucediendo en tierras lejanas para llegar a las cuales se tenían que viajar 4 meses en barco. No, era algo que les tocaba muy de cerca, era algo que frente a lo cual ellos sabían que tenían que hacerse un cuerpo, porque lo que le pasara a los mexicanos les podía pasar a ellos también en cualquier momento. Entonces, de alguna manera, todos estos son factores, todos estos son elementos que se están jugando ahí con lo del 5 de mayo. Por eso, y ya ahora sí para terminar, ya me extendí un poco, ¿no? Por eso, cuando pensamos por qué conmemorar el 5 de mayo, estamos pensando porque es algo que no es anecdótico, es algo que fue fundamental en la reconformación del mundo americano, el mundo americano en su conjunto, en la primera parte de la segunda mitad del siglo XIX. Fue un hecho fundamental del cual, como mexicanos, creo que nos podemos sentir orgullosos. Es un hecho fundamental que nos mostró de una manera muy clara cómo, cuando se proponen hacer las cosas con un poco de esfuerzo y con un poco de conocimiento, es posible lograr las hazañas más grandes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rubén. Igualmente, muy interesante tu charla, tu ponencia. Yo digo que, bueno, yo por lo menos sigo aprendiendo, sigo aprendiendo mucho y seguiré en este aprendizaje ahora que escuchemos a nuestro siguiente invitado, bueno, tenemos la fortuna de que está colaborando con nosotros, con la UNAM, en esta pues participación en esta organización de eventos académicos que llevamos a cabo con DePaul University. Esta ya es la tercera, cuarta ocasión. Por ejemplo, hemos hecho eventos sobre Revolución Mexicana. Juan ha participado con nosotros en esto. Bien, Juan es egresado de la Universidad de Chicago, donde obtuvo sus posgrados, maestría y doctorado. Y bueno, se ha desempeñado como académico en varias universidades de los Estados Unidos y particularmente en los últimos años, bueno, se ha desempeñado como profesor asociado de historia en DePaul University. Es historiador y está en el departamento de historia, ¿verdad? Entre otras áreas de conocimiento, entre otras áreas de especialidad, Juan ha estudiado, ha abordado la investigación de las condiciones económicas, sociales, políticas del norte de México, precisamente siglo XIX, siglo XX, estamos hablando de Nuevo León, estamos hablando de estudios que, bueno, Juan ha visto muy necesarios para explicar este proceso, este fenómeno tan vivo actualmente, que es el de la migración. Hay que irse para atrás, ¿verdad? Hay que irse al siglo XIX para encontrar ahí las raíces pues, más profundas, más lejanas de este proceso migratorio. Por lo tanto, él ha continuado en esta área de investigación que es la migración, particularmente la de latinos, en específico de los mexicanos. Tiene muchos artículos, tiene un libro
que habla de lo primero que mencioné, tiene muchos artículos, capítulos de libros, donde en específico inclusive toca la cuestión de los mexicanos en Pilsen, ya más concretamente, ¿verdad? Y bueno, ha participado pues en infinidad de actividades académicas, en congresos, reuniones de carácter científico, ha tenido una participación importante también con la comunidad mexicana, latina aquí en Chicago, en muchísimos eventos, ha dado muchas charlas y bueno, pues ya no me extiendo más porque sería una ponencia el hablar de todo el currículum de Juan. Entonces le damos la palabra a Juan. Bienvenido, por favor. Sí, muchas gracias. Primero quiero agradecer al personal de UNAM Chicago por esta invitación. Tenía yo planeado hablar un poco de cómo celebró el 5 de mayo en los 1920 en Chicago, ¿no? Y en Estados Unidos. Pero ya que estamos en el siglo XIX, a 1860, voy a empezar cómo se originó las celebraciones del 5 de mayo en Estados Unidos, particularmente en California, ¿no? Discúlpeme porque lo hice en inglés, porque la última vez fue en inglés aquí, entonces lo voy a traducir mientras que voy hablando, ¿no? Primero, las noticias del 5 de mayo de 1862, la lucha de la batalla de Puebla, llegó a Alta California, las noticias, llegó a Alta California, que ya para ese tiempo se llama California, 3 semanas después del evento. Por medio de un comunicado, este comunicado salió del puerto de Acapulco y 3 semanas después, a través de los Clippers, los barcos más veloces de ese tiempo, llegó a San Francisco, California. Inmediatamente la prensa mexicana en California, especialmente el Eco del Pacífico y La Voz de México, imprimieron la comunicación. Y en letras grandes, lo que captó La Voz de México era: ¡viva México! ¡Viva la independencia! ¡Vivan los valientes soldados mexicanos! ¡Viva el heroico general Ignacio Zaragoza y sus compañeros! Desde San Francisco, los periódicos inmediatamente se fueron distribuidos a las docenas de minas, campos de oro, los pequeños pueblos y los ranchos donde había mexicanos concentrados. En poco, un mes después de la batalla de Puebla, los mexicanos en California ya estaban informados del acontecimiento. En ese tiempo había entre 30,000 y 40,000 mexicanos y latinos. Y digo latinos porque llegaron varios miles de peruanos y chilenos y unos colombianos después de la fiebre de oro en California de 1848. Y estas comunidades, ¿no?, de 30,000, 40,000, estaban dispersadas por todo California, especialmente en el centro y en el norte y partes del estado de Nevada. Unos de ellos estaban organizadas en lo que se llama las Juntas Patrióticas Mexicanas, que se habían establecido en California desde mediados de 1840. La batalla de Puebla fue el símbolo, ¿no?, que movilizó a la población mexicana latina de California bajo, ¿no?, el nombre de Benito Juárez, la Constitución de 1857 y en contra de los invasores franceses. Una semana después de que llegó la información de la batalla de Puebla,
se colectaron más de $1,200 por medio del periódico La Voz de México para que se entregara al gobierno de Benito Juárez. Este periódico, La Voz de México, básicamente fue la voz del gobierno de México o el gobierno de Juárez en Alta California. Estas juntas patrióticas, que eran pequeñas en 1862, crecieron entre 1862 y 1867 durante la época de la ocupación francesa. Y ya para 1867 había 127 capítulos de esta Junta Patriótica Mexicana en el estado de California, y de esos, más de 14,000 personas habían enviado dinero al gobierno de Benito Juárez. Está hablando de mexicanos, ¿no? 14,000. El siguiente 5 de mayo de 1863 se celebra por primera vez el 5 de mayo en California, y eso fue a través de un baile conmemorando la batalla de Puebla en San Francisco, California. El siguiente año, en 1864, el 5 de mayo se empieza a celebrar en las diferentes bolsas de mexicanos que existían en California. Por ejemplo, en la mina de Nuevo Almadén, que está cerca de hoy de San José, California, los mineros mexicanos celebraron el 5 de mayo con un saludo de cañones, ¿no? Celebrando con cañones, ¿no? Fue un desfile militar y los mineros se vistieron de militares, de soldados mexicanos, con las gorras de la bandera mexicana. También demostraron las imágenes de Juárez y de Ignacio Zaragoza. Un niño de 9 años dio una plática, un speech, ¿no? Una declaración sobre el patriotismo de México y lo que significaba el 5 de mayo. Obviamente después, como en todas las fiestas, ¿no? Vienen las fiestas después y vino el toreo, ¿no? La pelea de toros, ¿no? ¿Cómo los mexicanos en California participaron en los eventos de 1862 a 1867? Primero, recogieron miles de pesos para el gobierno de Benito Juárez. Primero, la recaudación de fondos, ¿no? También hay evidencia, ¿no?, de que muchos o varios cienes se enlistaron y se dieron de voluntarios al gobierno de Benito Juárez como soldados, ¿no? El mejor ejemplo de eso es el caso de Mariano Vallejo, que fue uno de los viejos californios, ¿no?, de los que nacieron en California. Fue uno de los comandantes militares de México antes de la guerra del 47, y uno de los rancheros más importantes y ricos de la Alta California antes que California fuera de Estados Unidos. Uno de sus hijos, con el nombre de Platón, fue y se enlistó el ejército de la Unión, el ejército del norte, en otras palabras, el ejército de Lincoln. El otro hijo, Uladislao, fue a México y se enlistó en el ejército mexicano de Benito Juárez. Entonces aquí la idea es que los mexicanos, en sus simpatías, estaban con el norte, con la Unión, en la lucha de Estados Unidos en la guerra civil, y con el gobierno de Juárez y en contra de la invasión imperialista, ¿no? Mujeres mexicanas, como se dice por acá, boicoteaban, ¿no? Iniciaron un boicot, ¿no?, de los comercios franceses. Hay que recordar que California ese tiempo se pobló muy rápidamente después del 48, después de la fiebre de oro, con miles de personajes de todo el mundo, incluyendo franceses. Había reportajes, ¿no?, de pleitos de cantina entre franceses y mexicanos, donde se acusaba al francés de agresor, como en México, y el mexicano defendiendo su honor, ¿no? Estoy hablando de cómo miraban los mexicanos eso, ¿no?
¿Cómo se explica entonces este entusiasmo de los mexicanos en California por el 5 de mayo como símbolo y su lealtad al gobierno de Benito Juárez? Primero hay que entender, ¿no?, que en el caso de los mexicanos acá, ¿no?, había este sentido de una derrota colectiva, ¿no? Hay que entenderlo así, ¿no? Ningún país en Latinoamérica después de su independencia pasó por la experiencia que pasó México, aquí sí, de 1821 hasta 62. Estamos hablando de muchas derrotas, ¿no? La fragmentación de México en muchas patrias chicas, perdiendo Texas primero, luego el resto del suroeste, el norte de México, las divisiones entre liberales y conservadores, el colapso de la economía, la falta de unión, la falta de identidad nacional, ¿no? Es un sentido de derrota colectiva, ¿no? Pero esta derrota colectiva también tiene su expresión local, ¿no?, en California, ¿no? Por ahí si vemos el caso de los californianos o de los californios, como se llamaban, ¿no?, la gente que creció en California, ¿no?, y que nació cuando era parte de España o cuando era parte de México. Estaban en decadencia los californios, ¿no? Estaban en decadencia porque estaban perdiendo sus tierras, sus posesiones de tierra, sus ranchos, sus haciendas, ¿no? También perdiendo su poder, porque antes del 47 ellos tenían poder. Y el mejor ejemplo es el caso del último gobernador mexicano, Pío Pico, ¿no?, de uno de los más fuertes. Él murió casi sin un centavo en su bolsa, ¿no? Entonces, el caso de los mexicanos que nacieron en California, ¿no? Pero hay que ver también el caso, ¿no?, de los inmigrantes mexicanos en California que llegaron después del 48, específicamente los sonorenses, ¿no? Los sonorenses fueron los primeros a llegar a California en la busca de oro y se hicieron muy ricos. ¿Por qué? Porque eran gambusinos, eran mineros, sabían trabajar. Y siendo los primeros y los que prosperaron y los que primero establecieron los campamentos mineros, fueron la envidia de los que llegaron después, ¿no? Aquí saben todo el mundo que en California se llaman the 49ers porque llegó mucha gente en 1849. Aquí los sonorenses fueron los 48ers porque llegaron un año antes, ¿no?, y se hicieron ricos, ¿no? Pero esta envidia, ¿no?, de los blancos, ¿no?, estoy hablando de los australianos, de los europeos, de los norteamericanos que cruzaron para venir a la fiebre de oro, los corrieron de las minas de oro. Primero a través de leyes, ¿no?, como the Foreign Miners Tax, un impuesto específicamente a los latinos, a los mexicanos, porque cuando digo de mexicanos también vinieron mineros expertos de Chile, mineros expertos de Perú. Un impuesto a los mineros extranjeros, ¿no?, o variante al latino. A través de los Greasers Laws, ¿no?, las leyes, no sé cómo se traduce en inglés, pero en español, pero pues, greaser es quiere decir grasosos, ¿no?, como la gente cochina, la gente sucia, ¿no? En los mexicanos hace tiempo eran the greasers, ¿no? O a través de los linchamientos, y no sé si es una palabra en español, pero en inglés es lynching, ¿no?, que siempre cuando se habla de lynching o linchamientos tiene un tono racial, ¿no? En California, más de 160 mexicanos fueron linchados entre 1850 y 1860, ¿no? Perdieron su puesto, ¿no?, de los mineros que hicieron ricos a simplemente trabajadores marginales, ¿no? Y si trabajaban en los campos de mina es porque estaban protegidos ya por grupos de blancos más poderosos y asalariados, ¿no?, o a medias, ¿no? Entonces, ese sentido de derrota, ¿no? No. Entonces, para ellos, Puebla, ¿no?, significaba mucho para los californianos, ¿no?, para los mexicanos. Primero, la idea de
lo que llama Benedict Anderson, la comunidad imaginaria, ¿no? Lo que quiere decir eso, ¿no?, es de que se identificaban con un México más grande, ¿no? Hay que entender otra vez que los mexicanos no estaban concentrados en una gran población, sino a través de muchas partes de California, en ranchos, en minas, en pueblos, en los campos de oro. Y tal vez se conocían en comunidad, en un rancho, ¿no? Pero cuando se habla de la comunidad imaginaria, es esta solidaridad con otros mexicanos, no importa que sean en Yucatán, que estén en Puebla o que estén en Texas, donde sea, ¿no? Y el periódico, como digo, el Eco del Pacífico, La Voz de México, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Vino el orgullo por primera vez, ¿no? Después de tantas derrotas, no solamente en México, pero las humillaciones, ¿no?, en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en California, un momento de orgullo, como lo explicó el compañero acá, ¿no? Unificó, ¿no?, a estas bolsas de mexicanos que están dispersados por toda California en un movimiento, las Juntas Patrióticas, que totalmente se identificaba con Juárez y contra los invasores franceses, y por eso Zaragoza y Juárez se hicieron héroes, ¿no? Pero como dije, no solamente eran los mexicanos, ¿no?, en California, también los chilenos, los peruanos, los colombianos simpatizaban totalmente con Benito Juárez y se juntaron a estas fiestas patrióticas. ¿Por qué? Porque ellos entendían muy bien que si México caía, el resto de Latinoamérica caería en el segundo conquista de Latinoamérica, ¿no? Entonces, para los chilenos, para los peruanos, colombianos, la victoria de México en 1837 representaba la derrota del intento de colonizar Latinoamérica por segunda vez, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí, ¿no?, y me van a odiar ustedes acá, ¿no?, pero el 5 de mayo se hizo acá también, hecho en Estados Unidos. Y lo digo así porque este 5 de mayo que celebra aquí pasa mucho por muchas etapas, ¿no? En los 20s, cuando llega esta gran migración de mexicanos, toma otro carácter porque es acá en Estados Unidos en los 20s cuando el inmigrante realmente se hace mexicano, ¿okay? No en México, acá, en los 20s, ¿no? Acá en California, como estamos hablando, se hizo también mexicano, obviamente con doble visión, ¿no?, pro Lincoln, pro Juárez, pero se hizo mexicano, ¿no? Y en los 40s, los hijos de los inmigrantes, los mexicoamericanos, la retoman, no tanto ya por el amor a México y eso, pero para usarlos para sus luchas, ¿no?, para la igualdad en este país. En los 60s hay otro cambio, ¿no? Y aquí más quiero hacer unas cuantas observaciones. ¿Por qué los chicanos, ¿no?, toman el 5 de mayo como un día muy especial? Primero hay que decirlo así, Zaragoza era chicano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nació en Goliad, Texas. Entonces se miraban con representación de él, ¿no? Algo así, es de acá. En otras palabras, we didn't cross the border, the border crosses, ¿no? Segundo, porque eran en los colegios, en las universidades, ¿no? No, se celebra el 5 de mayo, pero eran los padres, ¿no? Todavía México, ¿no? O los abuelos, ¿no? Y los que la retoman con otra visión diferente son los más aculturados a Estados Unidos, la segunda, tercera generación que fue al colegio en los 60s y que fueron activistas y parte del movimiento chicano y buscaban una identidad, ¿no?, que no fuera totalmente Mexican American, como los padres. Y se identificaban con Puebla y con el 5 de mayo porque era una victoria racial, ¿no?, de indios y mestizos, porque ellos buscaban esta identidad en la dignidad, ¿no?, contra los invasores blancos franceses.
porque buscaban también la autodeterminación, ¿no? Por eso viene el concepto de Aztlán. Y para eso la autodeterminación era clave para la victoria, para entender el movimiento del Benito Juárez. Y también, ¿no?, con el orgullo racial de ser mexicanos, los hijos de bronce y tal cosa. Entonces toma otro carácter de identidad, ¿no? Obviamente hoy en día es una cosa muy compleja porque tiene muchos esos elementos, ¿no? El amor a México, el aspecto chicano, pero también se ha hecho un evento comercial, ¿no? Si no me equivoco, hoy en día parece que cuando viene el consumo de alcohol, ¿no?, en Estados Unidos, el 5 de mayo cae en quinto lugar, ¿no? Primero el 4 de julio, ¿no?, y después Memorial Day, y así vamos, y el Super Bowl Day, y no sé qué más, pero en términos de festivales o celebraciones étnicas, supera ya a St. Patrick's Day, ¿no?, a Oktoberfest de los alemanes, y de seguro, yo crecí en San José, California, ¿no?, por eso hablo de la Nueva Almadén. Yo desde los 60s, cuando estaba chiquillo y todo, recuerdo los desfiles del 5 de mayo y tal cosa, ¿no? Y hoy en día, ¿no?, se hace complicado porque a veces ya no quieren los desfiles porque salen las pandillas hoy en día y se pelean ahí y se matan, ¿no? Entonces hay seguridad y todas esas cosas, pero siempre salía la gente a los desfiles, ¿no? A los desfiles. En Chicago no estoy seguro cuánta gente va a venir, pero se espera como 200,000, para menos el de la 26, no, el de la Sur Macro, que es el más grande, ¿no? Pero ¿qué se puede decir, no? Lo que quiero decir es que siempre el 5 de mayo define a una generación, ¿ok? Y por eso acá en Estados Unidos, ¿no?, se ha convertido en un evento muy importante para todos los mexicanos, no importa que sea primera generación o quinta generación nacidos acá, ¿no? Y yo creo que se me acabó mi tiempo, ¿no? Sí. Quiero invitar a los panelistas a que tomen su lugar aquí en la mesa. No, puedo estar aquí. Bueno, bien, agradecemos mucho a Juan y a los demás panelistas por sus extraordinarias ponencias, sus charlas. Y ahora queremos invitar a los asistentes a que pues externen sus inquietudes, comentarios y preguntas. Si tienen alguna pregunta que hacer a nuestros invitados, pues con mucho gusto se las responderán. Bien, ¿quién quiere comenzar? A ver, allá, adelante. Bueno, ¿me escucha? Vamos a ver. ¿No se escucha? Para que sea más movible. Ya está prendido. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo Miranda y soy un alumno del profesor Lacrist. Gracias que me invitó, ¿verdad?, a este panel. Bueno, yo tuve una experiencia muy, digamos, en este caso, un poco de confusión, porque estuve un día, yo llegué aquí en este país en el 2000 y me metí inmediatamente a estudiar inglés. Entonces, digamos, en el break que nos dan ahí en la escuela, precisamente un 5 de mayo nos llamaron ahí al restaurante donde comíamos y dicen, vamos a celebrar el Día de la Independencia de los mexicanos. Entonces, bueno, yo decía, el 5 de mayo nosotros tenemos otro concepto como mexicanos. Yo no entendía eso, quería que alguien me explicara. Yo me levanté y bueno, les dije que creo que había una confusión como mexicano, ¿verdad? Porque nosotros festejamos el Día de la Independencia, el 15 de septiembre, en México. Ahora lo entiendo, porque en Estados Unidos, ya me quedó claro, ¿no? Y bueno, y estoy de acuerdo con la ponencia que tuvieron porque enriquece y
algún día ya tendré la oportunidad de platicar. Yo vengo del sur de Chicago y hace falta que la gente entienda qué es, porque hay mucha confusión, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Mi cuestión es de que me alegra que hayan compartido esta encuesta, como dice el compañero. Yo soy alumna del maestro, él me invitó, pero sí me interesó mucho. Ahora más que nada agarré conclusión de todo lo que hablaron ustedes. Es muy importante que los muchachos de hoy en día, que como dice el maestro, no recuerdo cómo se llama. Juan Mora, que a veces ellos se confunden el Día de la Independencia con el 5 de mayo. Y es cierto lo que dice usted, hace mucho relajo. Y deben de entender ellos que estamos en un país donde debemos de prepararnos en la cultura de los latinos. Entonces yo les voy a hacer una sugerencia a ustedes, que si ustedes pueden apoyar a los latinos que no tienen documentos, que se preparen para que tengan una buena educación aquí, porque ellos realmente se sienten, a veces yo he visto en las noticias, ¿verdad? Y he visto que ellos hasta a veces se quieren suicidar. Y eso no es correcto, ¿verdad? Yo pienso que la vida nos da oportunidades a todos, puesto que también quiero que abran becas y que ellos se gradúen y tomen una mejor educación. ¿Sí? Porque yo estudié en México, me preparé, me siento orgullosa de México. Tuve mi carrera, me vine para acá por cuestiones familiares. Mis hijos ya están en la universidad los dos y me siento muy orgullosa de ellos. Y quiero que sigan también. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Sí, buenas noches y gracias y felicidades a todos. Bueno, básicamente yo quiero hacer una pregunta, pero también una observación, sobre todo en la exposición del maestro Juan Mora, que a pesar de los momentos que vivió el país en ese 1862, tanto la visión de los mexicanos allá en México, como la visión que hablaba usted de los mexicanos aquí en California sobre todo, parecería ser que con todo el movimiento chicano y todo, que nosotros no lo terminamos de entender, los que venimos de allá, y los de aquí no nos terminan de entender a los que estamos allá, al día de hoy todavía lo vemos en la parte del festejo, que como que sigue siendo es un motivo de orgullo de todos los mexicanos, ¿verdad? A final de cuentas, pero también es un motivo como que lo que siempre hemos tenido, un motivo como de discordia, es decir, no sé cuál es la opinión de ustedes, los mexicanos de allá somos más mexicanos porque allá llegaron y allá nos defendimos que los mexicanos de acá de este lado, entonces como que sentimos con esa parte de ideología de no estar unidos realmente, esa parte separatista que todos los mexicanos tenemos, decir, es más victoria de nosotros acá que de ustedes mexicanos que están allá o hijos de mexicanos, y es un motivo más de discordia entre nosotros mismos, y lo vemos en la parte de los festejos, como decía el compañero, a mí me costó trabajo y no lo entendía, y lo veía como algo gracioso, pero después lo entendí que realmente la gente aquí cree que el 5 de mayo es la fecha de nuestra independencia. Y después me di cuenta que efectivamente, bueno, ya lo entiendo, mucho es la parte comercial, pero muchos de los mexicanos nacidos aquí se la creen realmente como esa fecha. Y bueno, pues nada más agradecerlos porque ahorita con la expresión sobre todo de la maestra Guadalupe, muchísimos datos quedaron claros para nosotros que no somos historiadores, que nos enseñan y leemos la historia por esa parte muy superficial de los datos que nos dan, sobre todo en la escuela, ¿no? Muchas gracias. Juan, ¿quisieras comentar al respecto? Sí, en primer lugar, mucha gente se equivoca, ¿no?, de fechas, ¿no? Y yo creo que esa es más que nada problema del sistema educacional, ¿no?, en ambos países, ¿no? Hay muchos mexicanos que vienen de México y creen que el 5 de mayo es la independencia también, no solamente acá, ¿no?, es también los nacidos allá. Y parte porque también en el currículum, ¿no?, de historia universal, historia de Estados Unidos o historia de México,
pues no aprendieron los alumnos, entonces, ¿no? Que el 5 de mayo es la batalla del 5 de mayo y el 16 es parte de eso, ¿no? Pero otra cosa hay que recordar que también aquí, ¿no? Siempre es una lucha por identidad, ¿no? Por dónde queda uno en esta sociedad, ¿no? Y si vemos la primera victoria realmente educacional en Chicago de los mexicanos, ¿no? Fue la conquista de la preparatoria Benito Juárez, ¿no? ¿Y cómo se nombró? Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no? De ser parte de México, o lo que hiciera en México, el México de afuera, ¿no? Porque acá se dice el México lindo, ¿no? Porque siempre está el recuerdo de México, y los de México, el México de afuera, ¿no? Los mexicanos que están afuera, ¿no? Pero si vemos las escuelas, ¿no? Aquí es Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Diego Rivera, Niños Héroes, César Chávez, ¿no? En parte porque no, hay que entender que la historia chicana, la historia de los mexicanos es básicamente recientemente nueva, ¿no? Cuando digo nueva es porque los primeros libros escritos por chicanos para los chicanos no están desde los 70s, ¿no? 1970s. Entonces tienen que buscar símbolos, ¿no? Tienen que buscar hechos. Por ejemplo, el general Cortina, ¿no? General La Frontera, ¿no? Juan Cortina era de Brownsville, Texas, ¿no? Y a un lado peleaba con la Unión, contra la Confederación, y al mismo tiempo peleaba contra el Imperio francés, ¿no? Pero no reconocemos porque todavía nos falta esta investigación, ¿no? Sabemos que es importantísimo el 5 de mayo para la identidad de los mexicanos latinos aquí en este país, pero hasta ahorita no hay ningún libro, ¿no? O ningún libro cómo se celebra el 16 de septiembre, ¿no? Porque todo es bastante nuevo, ¿no? Hay que entender que el mexicano acá es muy diferente que el afroamericano. El afroamericano siempre tuvo sus colegios, ¿no? El Fisk University, los colegios negros, ¿no? El Tuskegee. Y acá no fue hasta los 60, 70 cuando empiezan a entrar por primera vez, ¿no? Y obviamente no es algo nuevo, ¿no? Y hoy en día más complicado porque el 10% de México está acá ya, ¿no? El 10 millones de mexicanos, y luego con los hijos y los tercera, cuarta generación, estamos hablando casi de 33 millones de mexicanos, ¿no? Y por eso el 5 de mayo es un día realmente donde se pueden juntar, ¿no? Muy buenas tardes, Nancy Oviedo, exalumna de la UNAM, y me siento muy orgullosa de tener esta experiencia aquí en Chicago. Yo tengo dos preguntas. Una, primero al profesor. Me parece muy interesante la comparación que hace de los billetes, que por decirlo poco, no nos damos mucho cuenta de esos, símbolos que marcan parte de la historia de nuestro país, y que finalmente el 5 de mayo para nosotros no es, la gran, hoy día como que no se celebra como quizá ahora de este lado ya entiendo un poquito más por qué se celebra tanto, y hay tantos festivales y por todos lados hay desfiles que han superado desfiles como San Patrick o como otros. Esta parte de haber, sepultado o intentar sepultar esa parte de la historia mexicana que, si bien es cierto, no sé en qué año cambiaron, porque ni en cuenta me había dado, la verdad, de este billete, y que ahora, el gobierno conservador, ¿verdad?, lo intenta sepultar. Y que además que también es paradójico porque justamente actualmente para nosotros, nosotros representamos al gobierno de la Ciudad de México, nos han invitado a una serie de escuelas, ¿verdad? Y le decía al maestro Oscar, el 5 de mayo tenemos como 5 invitaciones, o sea, nos vamos a partir en, no sé cuántos somos muy pocos, y hablar del 5 de mayo, ¿por qué se festeja? Para mí era difícil poder dar una explicación. Yo les agradezco mucho, pero sí me gustaría tenerlo más claro en esta parte de México, cómo intenta como sepultar ese momento histórico
fundamental que marcó, digamos, no solo la historia de México, sino también la historia de los Estados Unidos o de la relación binacional entre México y Estados Unidos. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Perdón, antes de contestar, nada más quiero hacer un comentario más en relación a este asunto de si se festeja la independencia o no se festeja la independencia. Me voy a ver ciertamente heterodoxo y en ese sentido no pareceré historiador, y es, ¿qué más da si es lo que los mexicanos festejan como la independencia o es otra cosa? Es un hecho histórico que se convierte en un referente que nos da sentido y que nos sirve para identificar, para tener una identidad clara entre nosotros. Es más, aún el hecho mismo de que se comercialice, de lo único de lo que nos está hablando es de lo importante que es. Lo que no es importante, lo que pasa desapercibido, no se comercializa porque no representa una posibilidad de ganancia para los que meten dinero en este tipo de cosas. A mí la parte que me parece fundamental es, y quiero insistir en esto, este hecho de recordar el 5 de mayo como un instrumento que nos ayuda a darnos un sentido y que nos ayuda a conformarnos como una comunidad, ¿sí?, frente a una serie de situaciones que en algunos momentos nos agreden, frente a una serie de situaciones que en otros momentos nos separan, frente a una serie de situaciones que están marcando diferencias reales. Y yo, el profesor Mora es de Michoacán, ¿verdad? Y yo me pregunto qué tantos elementos, puntos de contacto tienen los que vienen de Michoacán con los que vienen de Oaxaca y con los que vienen de San Luis Potosí, por ejemplo, que, bueno, son mexicanos, pero tienen experiencias vitales, vienen de medios que son distintos, vienen de tradiciones culturales que son diferentes, ¿no? Y que de alguna manera, pues en un momento determinado, necesitan encontrar estos elementos que les ayudan a plantarse mejor dentro de una sociedad y a construir la sociedad que a ellos, que responde mejor a sus intereses y sus necesidades. Eso me parece que es un elemento muy, muy importante, ¿no? Qué bueno que pudiéramos tener precisión histórica, así como que a veces queremos tener precisión matemática en ciertas cosas, ¿no? Pero a mí me parece que la parte fundamental es que hay un elemento que puede permitirnos unirnos y que no nos diferencia. Ahora, en relación a esto del intento de sepultar parte de la historia, la verdad, yo no tengo claro cuándo se emitió ese billete de 500 pesos. Debe haber sido hace un par de años. ¿Fue en el gobierno de Fox? ¿Ya tanto? Yo tengo ese en particular, tengo yo la impresión que es más cercano, ¿no? En fin, tampoco importa demasiado, pero yo lo vería más como una parte de toda una campaña, vamos a decirlo así, de desterrar ciertos elementos, ciertos aspectos de la historia nacional y de dar énfasis en otros. Me parece que, no me parece, esto sí es absolutamente cierto, el hecho de ir eliminando una serie de elementos de el santoral cívico, vamos a decirlo así, mexicano, si bien efectivamente del gobierno de Fox. Hubo varios embates, el primero de ellos fue el quitar ciertas fiestas nacionales. Pongo un ejemplo clarísimo, entre otras el 5 de mayo. ¿No? Pero uno que me parece todavía más aterrador es el 21 de marzo. Cuando yo crecí, cuando yo fui educado en el sistema educativo nacional mexicano, el 21 de marzo era el día en el cual conmemorábamos que había nacido un señor de nombre Benito y de apellido Juárez, que había sido muy importante, que había representado de alguna manera la conformación del sentido nacional de mi patria. Lo tenía yo clarísimo y recuerdo todos los años era tener la ceremonia cívica en la escuela y la participación de todos, y bueno, pues los norteamericanos tienen las propias, ¿no? Ahí está Washington y ahí está Lincoln y hay una serie de personajes que son retomados y que son recordados. En el caso mexicano, insisto, Juárez era así como muy, muy sintomático. En un momento determinado, en el ánimo de
promover el turismo nacional, alguien decidió que había que hacer movibles ciertas fiestas, ¿no? Entonces, ciertas fiestas se tenían que recordar no en el día en el que había sucedido, sino en una fecha cercana. Y ahí se entraron 2, 3 fiestas importantes. El 5 de febrero, que es el día que se conmemora la promulgación de la Constitución mexicana. Las constituciones mexicanas más importantes, más significativas, se promulgaron el 5 de febrero, la de 1824, la de 1857 y la de 1917. Entonces, alguien, no sabemos quién, decidió que como era más importante descansar que el recuerdo del 5 de febrero como fecha de la promulgación de la Constitución mexicana, se hacía movible. Entonces, el primer lunes de febrero es un día feriado en el cual algunos recordamos que conmemorábamos la Constitución. Pero más allá de eso, y decía, el caso más claro es el de Juárez, porque también hicieron movible el recordatorio de que había nacido Benito Juárez. Entonces no me acuerdo si creo que es el tercer lunes del mes de marzo el que recordamos a Juárez. Hay un pequeño problema. Esa fecha coincide con el inicio de la primavera. Y entonces, por medio de una política bien orquestada de medios, ha sucedido que tenemos un feriado en el tercer lunes de marzo, en el cual, pues, ¿qué estaremos festejando? Pues debe ser el inicio de la primavera. Es nuestro puente para iniciar la primavera. Más o menos. Entonces, de esa manera se va diluyendo. Claro, aquellos que fuimos educados yendo a la escuela y teniendo nuestras ceremonias cívicas y recordando a Benito Juárez, pues todavía nos acordamos de que el 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez y por eso es que hay un feriado. Pero mis hijos ya no estoy seguro que tengan muy claro eso, y estoy absolutamente seguro que los hijos de mis hijos verán en el tercer lunes de marzo el festejo del inicio de la primavera que el del recordar a Benito Juárez. Y parte de toda esta estrategia tiene que ver justamente también con el hacer a un lado el recuerdo de la batalla del 5 de mayo. Es paradójico, la única batalla que los mexicanos han luchado frente a una agresión extranjera y que la han ganado como batalla, porque ya las batallas con las que se cierra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano son batallas entre mexicanos, Querétaro y Puebla y luego la Ciudad de México son batallas entre mexicanos. La batalla sí frente a las fuerzas extranjeras que se gana, la batalla importante es la del 5 de mayo. Y curiosamente esa ya la bajamos de nuestro santoral cívico, ¿no? La única que hemos ganado, la única batalla extranjera que hemos ganado. No sé si Villa le ganó a los norteamericanos en Columbus, ¿no? Pero bueno, en fin, hasta hubo una invasión ahí. Pero el hecho concreto es que se está priorizando el olvidar una gesta histórica que es muy significativa y muy representativa del triunfo constitucionalista liberal de mediados del siglo XIX, en aras de, pues no sabemos exactamente qué. ¿Qué nos puede dar algunos indicios de hacia dónde se va? ¿Qué es lo que ha pasado en la misma Puebla de Los Ángeles? Puebla de Los Ángeles era Puebla de Zaragoza. Y ya los medios ya nos están diciendo es Puebla de Los Ángeles, que es el nombre colonial de la ciudad. No tengo nada en contra de eso, pero vamos, ya se ha venido olvidando de alguna manera el nombre que permitía recordar una gesta heroica fundamental en la historia de este país, que además se ha convertido en un instrumento que era un instrumento que nos daba identidad. Pero aún no ese es el único caso. Ahí, en la misma ciudad de Puebla, en el centro de la ciudad de Puebla, que es una ciudad colonial muy bonita, hay un edificio precioso que se construyó en el periodo porfiriano, que es el edificio del ayuntamiento de la ciudad. Y entre el edificio del ayuntamiento y la siguiente cuadra hay un callejón, bueno, no es un callejón, es un pasaje,
¿no? Un pasaje muy bonito, con tiendas, con lugares muy agradables para poder estar, que era un pasaje que se llamaba Pasaje Ignacio Zaragoza. Y para mi sorpresa, hace un par de años que fui por ahí, pues ya había cambiado de nombre. Es el pasaje Juan de Palafox y Mendoza. Que claro, Juan de Palafox y Mendoza fue un personaje, fue un obispo católico muy importante, la biblioteca colonial más importante de Puebla fue la que él logró hacer. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es cómo se trata de hacer a un lado el recordatorio de un elemento que nos da identidad para buscar algo que representa algo distinto. Y estos son embates, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo, que vienen desde el gobierno de la alternancia, que fue el del 2000-2006, ¿no? Y que ahora se ha venido acentuando, ¿no? Perdón, me extendí un poco, pero me parece que es importante para poder entender todo este contexto, esta política de sepultar parte de nuestra historia. Tenemos una pregunta más y ahí vamos a cerrar. Bueno, gracias a todos. Es más bien un comentario. No me había percatado que el 5 de mayo se estaba enterrando en México. Yo tengo muchos años viviendo acá y esta es la primera vez que con gusto lo voy a celebrar por el significado que tiene para los chicanos. Entiendo, no sé si malentiendo, que fue por haberlo vivido en el momento. Fue una especie de piedra angular del movimiento chicano. Lo entendían, creí siempre que era una gringadera, esto de celebrar el 5 de mayo. Es legítimo. Que se celebre en Estados Unidos con bombo y platillo es legítimo. Es muy importante. En México, yo no estoy enterada de tanto entierro. Estoy enterada, sí, de el surgimiento de personajes importantísimos en nuestra historia, de los que yo nunca oí hablar, ni en la escuela ni en la calle. Obviamente en mi casa sí, porque mi padre fundó Acción Nacional. Pero Vasconcelos no era un nombre que se escuchaba en la calle ni en las escuelas. Entonces los medios hicieron lo suyo también durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Gracias. Muchas gracias a todos, y yo solo quisiera concluir esto. Hace mucho sentido ahora sí lo que es el título del puesto que yo tengo en la universidad, que es Global Initiatives, porque después de escuchar estas ponencias nos damos cuenta que esto es una aldea global. Las cosas que suceden en México tienen una consecuencia aquí y viceversa. Entonces, parafraseando a una profesora de historia que yo tuve hace en la primaria, decía que había que conocer el pasado para entender el presente y prepararnos para un futuro mejor. Creo que hasta lo aprendíamos de memoria. Pues yo creo que esta ponencia para eso nos sirvió, para conocer un poquito más de nuestro pasado, entender nuestro presente aquí, a los que ya vivimos aquí, que ya se olvidaron de nosotros en México y que esta es nuestra realidad ahora, y para preparar a nuestros hijos, como decía la señora, para un futuro mejor en este país. Vamos a continuar. Yo quisiera, como de DePaul University, invitar a continuar con estas pláticas porque vemos que hay interés por parte de la comunidad para saber más acerca de estos datos, y pues si esta es una universidad, pues hagámoslo más universal. Muchas gracias a todos.